Imagina un escenario donde el sufrimiento no es solo actuado, sino vivido intensamente por el elenco, con escenas tan reales que llevaron a dolores físicos, accidentes inexplicables y fenómenos misteriosos que desafiaron la lógica. Jim Caviezel, en el papel de Jesús, soportó latigazos reales, fue alcanzado por un rayo y casi sucumbió bajo el peso de la cruz, mientras el equipo presenciaba eventos sobrenaturales que dejaron a todos en estado de shock. ¿Qué fue lo que realmente sucedió durante las filmaciones de este filme? La respuesta puede ser más sorprendente de lo que te imaginas. Para entender el impacto y las controversias que rodearon las grabaciones de La Pasión de Cristo, necesitamos retroceder en el tiempo y revisar el contexto en el que fue concebido. A inicios de los años 2000, Mel Gibson, uno de los directores más aclamados de Hollywood, decidió emprender un proyecto ambicioso y audaz: contar la historia de las últimas horas de la vida de Jesús de una manera nunca antes vista en las pantallas. Desde el principio, Gibson sabía que no sería una tarea fácil. La película sería rodada completamente en arameo, latín y hebreo, lenguas antiguas que pocos actores dominaban. Además, la producción enfrentaba el desafío de recrear con autenticidad los escenarios de la Jerusalén del siglo I en ocasiones que, muchas veces, presentaban dificultades extremas como el clima severo y el terreno accidentado. Pero los desafíos no terminaron ahí. Antes de comenzar las filmaciones, La Pasión de Cristo ya generaba polémica. Críticos y líderes religiosos expresaban preocupaciones sobre la representación gráfica de las escenas de violencia y la posible interpretación antisemita de la narrativa. Gibson, por su parte, defendía que el objetivo era crear una obra fiel a los textos bíblicos, algo que pudiera tocar profundamente el corazón de las personas. Independientemente de las críticas, estos obstáculos iniciales, lejos de desanimar al equipo, parecieron intensificar el compromiso con el proyecto. Todos sabían que estaban trabajando en algo que podría convertirse en un hito en la historia del cine, y esa determinación solo aumentó a medida que las grabaciones se acercaban, llevando a momentos que muchos considerarían inexplicables y místicos. Entonces, con todo este trasfondo, las filmaciones comenzaron. Fue en este ambiente de intensa expectativa, presión y fe que las historias que vamos a compartir comenzaron a desarrollarse. Pocos saben que Mel Gibson pagó alrededor de $30 millones de su propio bolsillo para la producción, porque ningún estudio asumía el proyecto. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, proclamó con orgullo su fe en Cristo, incluso en medio de la maldad de Hollywood. Personas como él están siempre dispuestas a hacer lo que puede no parecer divertido, pero que transmite la palabra de Dios y la historia de su salvación para la humanidad. Antes de las filmaciones, Mel Gibson le advirtió a Caviezel que interpretar a Jesús sería muy difícil, y que si lo aceptaba, podría ser marginado en Hollywood. Caviezel pidió un día para pensar en ello, y su respuesta fue: creo que tenemos que hacerlo, aunque sea difícil. Y otra cosa, mis iniciales son JC, y tengo 33 años. Gibson respondió sinceramente: me estás asustando. Las cámaras empezaron a rodar, y desde los primeros días de filmación quedó claro que La Pasión de Cristo no sería solo otra película. Lo que ocurrió detrás de las cámaras fue tan intenso y sorprendente como la historia que se contaba en pantalla. Para empezar, las condiciones de filmación eran desafiantes. En medio del terreno accidentado y el clima severo de Matera, en Italia, el elenco y el equipo enfrentaron un ambiente implacable. Vientos fuertes, frío extremo y lluvias inesperadas hacían de cada escena una prueba de resistencia. Curiosamente, muchos de los involucrados informaron sentir una energía inusual, como si algo más allá de lo físico estuviera en juego. Estos desafíos materiales pronto fueron eclipsados por eventos aún más inexplicables. Uno de los incidentes más conocidos involucró al actor Jim Caviezel, quien interpretaba a Jesús. Durante la escena de la crucifixión, Caviezel fue alcanzado por un rayo, no una, sino 2 veces a lo largo de las grabaciones. Milagrosamente, sobrevivió, pero quedó claro para todos los presentes que no estaban lidiando con una producción común. Además, sufrió una dislocación de hombro durante las escenas en que cargaba la cruz, y aún así continuó filmando, decidido a completar su misión. Pero Caviezel no fue el único en pasar por situaciones extremas. El asistente de dirección, Jan Michelini,
también fue alcanzado por un rayo en 2 ocasiones distintas. Estos eventos alimentaron una aura de misterio e incluso de temor entre el equipo, que comenzaba a creer que fuerzas superiores estaban involucradas en el proyecto. Mientras tanto, los desafíos físicos continuaban. Las escenas de flagelación, que representaban el sufrimiento de Jesús, fueron tan reales que Caviezel fue herido de verdad por los látigos. Las marcas dejadas en su cuerpo no eran solo maquillaje, sino que reflejaban el nivel de compromiso y sacrificio que el actor estaba dispuesto a soportar para dar vida al papel. Estos incidentes no eran solo dificultades de producción, comenzaron a ser vistos como señales, tanto para el elenco como para el equipo, de que estaban participando en algo mucho mayor que una simple película. Muchos relataron experiencias espirituales profundas, sintiéndose más cerca de la fe y el propósito mientras enfrentaban estos obstáculos. Para algunos, cada día en el set se transformaba en una verdadera prueba de fe, un reflejo vivo del sufrimiento y la redención que estaban representando. Estos acontecimientos durante las grabaciones no solo impactaron el resultado final en las pantallas, sino que también dejaron huellas profundas en todos los involucrados, transformando sus vidas y sus creencias de maneras que nunca pudieron haber imaginado. El cuerpo de Jim Caviezel estaba tan estresado y agotado por desempeñar el papel que tuvo que someterse a 2 cirugías de corazón abierto después de la producción. La escena de la crucifixión por sí sola llevó 5 semanas de los 2 meses de filmación. Él dijo: "No quiero que la gente me vea a mí, solo quiero que vean a Jesús a través de esto". Como una señal, muchas cosas extrañas sucedieron. Pedro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, al representar este papel, sintió que no era el actor quien lo miraba, sino el propio Jesucristo. Sus ojos no tenían odio ni resentimiento hacia él, solo misericordia y amor, según relató. Luca Lionelou, el actor que interpretó a Judas, era un ateo declarado antes del inicio de las filmaciones. Sin embargo, al concluir la película, se convirtió al cristianismo, confesó sus pecados y bautizó a sus hijos. Incluso uno de los jefes de equipo, que era musulmán, se convirtió al cristianismo después de trabajar en el proyecto. Algunos productores afirmaron haber visto personas vestidas de blanco dando consejos durante las filmaciones, pero estas personas no volvieron a aparecer una vez que el rodaje terminó. Estos sucesos contribuyeron a alimentar la creencia de que algo divino estaba ocurriendo durante la producción de La Pasión de Cristo. El impacto de la película no se limitó a las pantallas de cine. Las experiencias vividas durante la producción dejaron huellas profundas en todos los involucrados, llevándolos a reflexionar intensamente sobre la fe, el sacrificio y el propósito. Mel Gibson mencionó en varias entrevistas que esta película fue una jornada espiritual tanto como una creación cinematográfica. Para él, los desafíos enfrentados no fueron simples accidentes, sino pruebas que reforzaron su fe y su determinación en contar esta historia de la manera más auténtica posible. Gibson creía que los obstáculos superados durante las filmaciones reflejaban la esencia misma de la película, la lucha constante entre el bien y el mal, y el poder transformador del sacrificio y la redención. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, también compartió cómo el papel cambió su vida para siempre. No solo sintió físicamente el dolor de Cristo durante las grabaciones, sino que también experimentó una renovación espiritual. Caviezel relató que al interpretar a Jesús, se sintió más cerca de su propia fe y desarrolló una comprensión más profunda del sufrimiento humano y del poder de la compasión. El papel no solo le trajo desafíos físicos, sino también una oportunidad única de reflexionar sobre su propia jornada espiritual. Estas son algunas de las curiosidades sobre el filme La Pasión de Cristo, que intentó retratar y mostrar el sufrimiento que Cristo padeció por amor a la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos: Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así sabemos que Cristo vino a este mundo, vivió una vida sin pecado y se ofreció como sacrificio por la humanidad. Su muerte en la cruz, relatada en esta película, fue extremadamente dolorosa, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Y hoy, tú puedes aceptar el perdón que el Salvador te ofrece desde la cruz. Tienes todos los privilegios y beneficios que resultan de ese sacrificio que hizo por nosotros. Cree en Jesús, cree que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvarte. Él murió,
pero no permaneció muerto, resucitó y hoy vive, y un día volverá. Entrégate a Él hoy mismo. Acepta el perdón que te ofrece a través de su muerte en la cruz, y así podrás obtener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por tu atención, y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.